siendo una mañana un poquito difícil para algunos locales del país, pero esperemos que estén todos bien, al menos que estén todos calentitos, está haciendo mucho frío. Bien, el día de hoy tenemos que abordar el módulo número 3 y este módulo está dedicado a poder ver todos los aspectos relacionados con lo que ya hemos visto, que es la inteligencia emocional, pero ya directamente aplicado a la organización, ¿sí? A cómo nosotros nos desenvolvemos con estas características que nos aporta la inteligencia emocional, pero en situaciones que ocurren dentro del trabajo directamente. Em, en la clase de hoy tenemos como principal objetivo poder aplicar herramientas de esta inteligencia emocional y también la gestión emocional que permita el desarrollo de otras habilidades, como por ejemplo la eficiencia, la toma de decisiones, el manejo de situaciones complejas también. Y vamos a abordar los siguientes contenidos. Vamos a partir viendo características de la persona con inteligencia emocional. Luego vamos a hablar acerca de la toma de decisiones, cómo es el proceso en que uno toma una decisión y cómo esto está también, cómo nosotros podemos potenciar nuestra propia toma de decisiones a partir de la inteligencia emocional. Vamos a hablar también de cómo se da esto de la gestión de las emociones a nivel individual, grupal y también organizacional. Y también vamos a hablar acerca de mindfulness, especialmente aplicado al ámbito del trabajo. ¿Ya? Alguien de los que están conectados, bueno, antes de preguntarles, los invito a que, al igual que las clases anteriores, puedan participar en el momento que ustedes quieran, activando su micrófono, tienen a su disposición el chat también, y les agradezco a todos los que mantienen su cámara abierta porque me hacen sentir súper, súper acompañada. Así que les agradezco muchísimo. Ok. Bien, ¿pudieron revisar algo del contenido de este módulo 3? Sí, por ahí ya veo Algo. personitas que ya están entrando primero al contenido dinámico y luego a la clase sincrónica. Que antes de comenzar, y quizás vamos a spoilear un poquito a aquellos que no lo han revisado todavía, pero más o menos, ¿qué lograron revisar? ¿Qué les llamó la atención de este módulo para ir introduciendo la clase de hoy? Aquellos que pudieron revisarlo, ¿ah? O algo que les haya sido de mayor utilidad dentro de lo que pudieron ver ahí. Me pasó con la parte de la persona con inteligencia emocional, que a veces la relacionamos a personas que como que manejan sus emociones solamente, pero veía ahí que también tiene que ver con, en cierta forma, empatizar con la emoción de los demás y en cierta forma también transmitir y ser en el fondo, como un líder. Entonces, yo lo tenía encuadrado solamente con ese compañero que cuando pasa algo sabe gestionar, manejar bien sus emociones y solamente eso. Ujú. Así es, que qué bueno que ya hayan estas incorporaciones en el conocimiento que vamos teniendo sobre la inteligencia emocional, que no solamente se trata de mis emociones y cómo yo las regulo, sino también de cómo yo me enfrento a las emociones de otras personas y cómo también ayudo a la gestión también de otras personas en cuanto a sus emociones. También es parte de la inteligencia emocional y cómo esto despliega nuestra capacidad de desenvolver muy bien nuestras habilidades sociales, ¿sí? En el fondo nos conecta con nosotros, pero también en otra dimensión nos conecta con el resto. Ujú. Bien, ¿alguna otra comentario acerca de lo que pudieron revisar? Bien, lo primero que vamos a abordar el día de hoy son las características, ¿cierto? Que tiene una persona emocionalmente inteligente. Nosotros hemos visto en las clases anteriores las habilidades que se van desarrollando en la inteligencia emocional, que son la de autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Y podemos observar que una persona que es emocionalmente inteligente va a expresar estas características en su comportamiento.
Entonces, como ustedes ya están avanzados en el conocimiento de lo que son las habilidades de la inteligencia emocional, me gustaría preguntarles a ustedes por cada una de las habilidades, ¿cómo se comportaría una persona que tiene estas características en su inteligencia emocional? ¿Cómo se comportaría para comenzar una persona con autoconocimiento? ¿Qué podríamos observar en esa persona como características? Yo lo veo Podría como ser una una... tranquilidad. Perdón. Vamos con Claudia y luego con Rafael. No sé, yo lo veo como que una persona cuando tiene este autoconocimiento o maneja la inteligencia emocional, no sé, asume los retos de una forma a lo mejor más tranquila, ya no más pausada, más controla un poco más la situación. Ya, perfecto. Ujú. Ok, gracias, Claudia. Rafael, ¿qué ibas a comentar tú? Sí, algo más o menos parecido, en el sentido de que sería una persona que no se manifiesta agobiada constantemente por el trabajo, que se muestra empático con los compañeros, o sea, son características como positivas dentro del trabajo. Ujú. Exacto. Y yendo un poquito más a la raíz, ¿cierto? Porque ya cuando mostramos empatía, estamos hablando ya de habilidades sociales y ahí estamos más avanzados, estamos un poquito más acá, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de que se le ve una persona menos agobiada y se le ve una persona que está más tranquila enfrentando algunos desafíos, podríamos estar aquí ya, en el segundo paso, que es como la autorregulación, ¿cierto? Vamos un poquito más atrás. En el autoconocimiento, ¿qué características podría tener una persona que tiene autoconocimiento? La Es misma, una persona segura, ¿ya? ¿En qué sentido, Patricia? que no le teme a que le digan algo porque tiene su conocimiento y está segura de lo que va a responder o va a decir. Ya, ya, perfecto. Podríamos decir que parte del autoconocimiento también es una persona que tiene autoconfianza, ¿cierto? Que conoce fortalezas, debilidades y que en base a eso, ¿cierto? Tiene cierta confianza en sí mismo y en sus capacidades. ¿Qué más compone el autoconocimiento si estamos hablando de inteligencia emocional? Una persona que frente a ciertos estímulos sabe qué es lo que siente o cómo se siente respecto a, o sí, no sé, si una situación le molesta, sabe que siente rabia o que siente pena o que le molesta cierta situación, que sabe qué es lo que le está pasando o cómo procesarlo, quizá. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Gloria. Esto es lo primero, ¿sí? Vemos a una persona que sabe reconocer lo que le está pasando emocionalmente para sí mismo o para también poder verbalizarlo, ¿sí? Es una persona que puede diferenciar entre un estado emocional y otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos esta rueda? Que la vimos ya, ¿cierto? La rueda de las emociones. A ver, sí, ya la vimos. Recuerden esta rueda que nos mostraba algunas emociones básicas y que nosotros podemos ir ampliando nuestra alfabetización emocional al ir como haciendo una especie de zoom en poder definir exactamente qué estamos sintiendo, ¿cierto? Derivando de las emociones más básicas que están al centro de la rueda. Entonces, una persona que sabe diferenciar, por ejemplo, si tiene rabia o tiene frustración, son dos emociones distintas que tienen ciertas similitudes, pero que en el fondo nos permiten distintas decisiones para nuestro comportamiento. Por eso es importante diferenciar las emociones. Y además, una persona con autoconocimiento puede también identificar, eh, por ejemplo, si estas emociones son beneficiosas para sí mismo o no. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando entonces. ¿Qué características ahora vemos en una persona con autorregulación? Que ya por ahí algo comentaba Claudia, muy relacionado con esto. ¿Cómo se mostraría una persona con autorregulación? Apóyense en el mismo concepto, ¿ah? Que ya dice mucho. Un poco regular las emociones, o Muy sea, bien. ir en ese sentido. Ajá.
Y cuando hablamos de regular las emociones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo lo asumo a un control, básicamente, o sea, por lograr controlarse cuando, no, o sea, internamente cuando factores externos nos puedan afectar. Muy bien, poder gestionarlo, ¿sí? Ujú. Y ahí, si usamos la palabra control, recordar que no debemos confundirlo con reprimir nuestras emociones, ¿sí? Controlar más bien en el sentido de gestionarlas. Ujú. Bueno, en la autorregulación vamos a ver siempre una persona que puede modular la emoción que está sintiendo. O sea, la persona a lo mejor en el autoconocimiento ya sabe que a lo mejor siente mucha rabia, ¿cierto? Pero a lo mejor en la autorregulación vamos a ver que sus características se expresan cuando esta persona, por ejemplo, no enfrenta una situación de manera impulsiva, desde lo que piensa e inmediatamente lo dice, sino que primero se toma su tiempo para poder modular esa emoción. Y cuando digo modularla, me refiero a modificar o influir, por ejemplo, en la intensidad de la emoción que está sintiendo, en el tiempo de duración de la emoción que está sintiendo, es la modificación de la misma emoción que estás sintiendo. Vimos nosotros en la clase anterior que nosotros cuando regulamos una emoción podemos incluso regular una emoción positiva, ¿cierto? Y eso es información nueva para nosotros porque creíamos que solamente se regulaban las emociones negativas. Entonces, así es como nosotros podemos ver las características de una persona que es emocionalmente inteligente y que tiene buenas habilidades en la autorregulación de sus emociones. Ahora, avanzando un poco más, ¿cierto? ¿Cómo podemos o qué características tiene una persona que tiene empatía? ¿Qué observamos en esa persona? Que se pone en el lugar del otro, que siente lo que está sintiendo el otro Muy y bien, Nat. claro, trata de actuar en base a lo que está sintiendo el otro. Por Muy, ejemplo, no sé, si veo un accidente y hay un herido, o sea, yo trato de reaccionar con lo que está pasando el herido en ese momento, para ah, actuar rápido. ujú, así es, logramos de alguna manera comprender las necesidades del otro a partir de la empatía, ¿cierto? Y ahí conversábamos algo muy interesante en clases anteriores porque veíamos que en la empatía, cuando hay una empatía emocional excesiva, podemos caer en un estrés importante también porque solemos sentir las emociones de la otra persona. Entre seres humanos las emociones suelen contagiarse. Entonces es importante dentro de nuestras habilidades de la empatía desarrollar lo que es la compasión, ¿cierto? Y no entender la compasión como se ha entendido de mala manera durante muchas décadas, que es como tener lástima por alguien, sino que entenderlo como realmente es el concepto. Y es que la compasión hace que nosotros queramos o deseemos aliviar el sufrimiento de la otra persona. Entonces, a partir de eso, nos invita más a la acción que a engancharnos en las emociones de la otra persona. Y nos invita a ponernos a disposición para poder ayudar en las necesidades de otra persona. Ujú. Ahora, ¿qué características vemos en una persona que tiene habilidades sociales? Nicole. ¿Sí, Luis? Y para mí tener habilidades sociales es también, es como que reúne en esta característica todas las demás, es darle confianza a la gente que estamos conversando o tratando de entenderla, para que esa confianza se transmita también en confianza de ellos para entender que lo estamos escuchando y que es agradable atenderlo. O sea, recíprocamente nos alimentamos de eso, que la persona que está al frente crea en nosotros y nosotros también la suficiente confianza para tener la relación, digamos, una relación permanente y Exacto. agradable. Exactamente, Luis. Muchas gracias. Efectivamente, las anteriores características que hemos visto ayudan a que la persona con inteligencia emocional sepa gestionar correctamente sus habilidades sociales. ¿Para qué? Para tener contacto con todo tipo de personas y poder generar
confianza, ¿cierto? Y esta confianza es el puente que nos conecta con las demás personas. Nosotros solemos relacionarnos con las personas de acuerdo a la confianza que sentimos con esas personas. Hay relaciones que son, que tenemos que llevar a cabo igual, interacciones que tenemos que llevar a cabo igual en nuestro trabajo, con las personas que atendemos, etcétera. Pero en el día a día nos vamos aproximando a personas de acuerdo a la confianza también que vamos sintiendo con ellas. Entonces, eso vendría a ser principalmente una persona con habilidades sociales más desarrolladas. Y dentro de estas habilidades sociales encontramos muchísimo, ¿cierto? Habilidades de comunicación, habilidades de resolución de conflicto, habilidades también para poder conectar con las otras personas, ¿cierto? Encontramos muchas habilidades sociales dentro de esta característica. Y finalmente, ¿qué características tendría una persona con automotivación? ¿Aló, Nicole? ¿Sí, Luis? Y a mí me pasó, o sea, con esa, digamos, leyendo lo que es la automotivación, y como que me hizo despertar porque uno siempre espera cuando hace algo bueno que lo reconozcan, Mm. ¿cierto? Y cuando no lo reconocen a uno le crea como un malestar, qué sé yo, otra cosa mental. Pero cuando termino de analizarla bien me doy cuenta de que sí, que es bien interesante esa parte porque nos permite seguir adelante con nuestra vida. O sea, no necesitamos reconocimiento cuando las cosas las hacemos bien, porque es nuestro deber y estamos bien. Exacto. Habla también de la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Sí. Ajá, exactamente, Luis. Muchas gracias. ¿Algo más sobre la automotivación que quieran añadir a lo que ha dicho Luis, que tiene total razón en lo que acaba de decir? Bueno, es importante también reconocer que, y valga la redundancia, que el reconocimiento social igual es importante. Somos seres sociales y siempre nos observamos a nosotros mismos a través también del comportamiento que otros tienen hacia nosotros. Entonces, para la construcción, por ejemplo, de nuestra autoestima, nuestra autoimagen, también es importante la validación y el reconocimiento de nuestro entorno. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos la automotivación como una de nuestras características de nuestra inteligencia emocional, a pesar de que esto no exista en nuestro entorno, sí somos capaces de automotivarnos y de velar por nuestros objetivos por un motor interno más que un motor externo, ¿sí? Entonces, sin negar que es importante el reconocimiento del entorno, lo que más bien se propone aquí desde la inteligencia emocional es que cuando ese reconocimiento del entorno no existe, aún así tenemos una automotivación que nos permite de todas maneras conseguir nuestros objetivos. Bien, entonces de esa manera se ve una persona emocionalmente inteligente, ¿cierto? Esas son las características que podemos observar. Ahora, es importante mencionar que el coeficiente intelectual, ¿cierto? Que es esta capacidad más verbal, más lógica, más matemática, nos puede abrir la puerta, ¿cierto?, de muchas oportunidades, porque es tremendamente valorado en la sociedad a nivel mundial, podríamos decir. Pero es la inteligencia emocional la que nos va a permitir quedarnos, crecer y liderar, ¿sí? Nosotros podemos tener un coeficiente intelectual donde nosotros sepamos muchas cosas, tengamos un cúmulo de conocimientos impresionante, donde a lo mejor tengamos algunas especializaciones, títulos o cursos que nos permitan a nosotros demostrar conocimiento. Sin embargo, nada de eso lo podríamos expresar de manera adecuada si no lo hacemos de la mano de nuestra inteligencia emocional. Bien, entonces, ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Ya algo habíamos hablado acerca de esto en otras clases, ¿ah? Pero a raíz de lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Sí. Ujú. Al parecer sí, o sea, se puede aprender a manejar las emociones, a tomar determinadas decisiones. Me parece que sí. Así es. ¿Y de qué manera la podemos ir aprendiendo a partir de esta etapa de nuestra vida, en que ya somos adultos?
Pregunta para todos, ¿ah? A mí me pasa que yo creo que lo podemos conocer a través de la madurez, por lo menos en mi caso, porque ahora puedo, emocionalmente, soy súper, me controlo más. A ver si es una persona súper, no podría decir explosivo de joven, Ujú. quizá lo controlaba con deporte o cosas así, pero ahora uno controla mucho más sus emociones y aprende a reconocer los defectos de las demás personas y los acepta. Entonces, es súper más pausado. Entonces, como que uno vive más a cámara lenta a lo que era súper joven, uno vivía mucho más rápido. Así Si bien es. la vida es rápida, pero uno logra controlar ese tiempo de otra forma, con más sabiduría. Sí, y ahí hay dos cosas importantes que operan para esa madurez, ¿cierto? Una tiene que ver con esta maduración más biológica que comentábamos en clases anteriores, que tiene que ver también con una maduración del cerebro humano y también tiene que ver con las experiencias que vas viviendo a lo largo de tu vida, que te van enseñando a incorporar más habilidades de inteligencia emocional. Ujú. Bueno, sí, de todas maneras, y ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ya no es sorpresa para nosotros que la inteligencia emocional sí se puede aprender, a diferencia del coeficiente intelectual, que el coeficiente intelectual suele mantenerse como relativamente estable a lo largo de la vida, ¿sí? Como que se cristaliza en algún momento, ¿sí? La inteligencia emocional es más plástica, es más entrenable. Esto principalmente significa que mediante una práctica constante, reflexiones constantes, retroalimentación constante, ¿cierto? Cualquier persona puede fortalecerla, pero es importante que nosotros pongamos intención en su fortalecimiento, porque si dejamos que simplemente se dé con las experiencias de la vida, claro, probablemente vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Sin embargo, si ponemos la intención y voluntad de aprender efectivamente sobre nuestra inteligencia emocional y poder tener reflexiones con uno mismo acerca de su propia inteligencia emocional, vamos a ir ayudando a que se consolide mucho más. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, en neurociencia, respaldan esta capacidad como entrenable de la inteligencia emocional, porque señalan que el cerebro es muy plástico y es plástico a lo largo de toda la vida, y esto significa que puede generar nuevas conexiones neuronales si se le va exponiendo de manera sistemática a nuevas prácticas. Entonces es importante, mediante la experiencia que vamos viviendo, ir reflexionando acerca de cómo lo hemos abordado en cuanto a nuestras habilidades de inteligencia emocional que podemos ir trabajando y añadiendo a nuestra inteligencia emocional. Voy a revisar el chat. Me parece que hay algo aquí. Ah, Jeremy, perfecto. Un corte de luz masivo. Ok, Jeremy, no te preocupes, se entiende completamente por las condiciones del día de hoy. Ok, entonces se puede aprender, eso ya lo tenemos muy claro. Ahora, hay un componente de la inteligencia emocional que es tremendamente importante para nuestro comportamiento, ¿sí? La inteligencia emocional está muy relacionada con la toma de decisiones. ¿Cómo ustedes toman decisiones por lo general en el día a día? Si alguien me pudiera describir y decirme, Nicole, yo decido las cosas de esta manera. ¿Cómo están decidiendo sobre situaciones, sobre cosas hoy en día? Yo en general, o sea, tomo decisiones en base a los conocimientos que tengo bueno, por la profesión y en base a experiencias pasadas. Pues, yo trabajo en la sala, entonces todos los días pasan cosas distintas y ahí uno va aprendiendo a cómo sortear algunos problemas. Pero es como una mezcla entre ambas cosas, un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué, Ah, Rafael? entre lo que uno conoce por la profesión y las experiencias que uno ha vivido a lo largo del trabajo, las cosas que pasan día a día. Perfecto. ¿Y esas experiencias, tú sientes que están cargadas de ciertas emociones? Eh, yo creo que en el caso personal no, no, mi trabajo es súper mecánico, pero claro, las emociones las pongo yo en el sentido que a veces hay mucho trabajo, a veces me siento un poco agobiado, a veces no hay tanto trabajo, o yo estoy preocupado por otras cosas, pero en general mi trabajo no
no me exige mucho en la parte emocional. Ahora, antes, cuando trabajaba en otras áreas, sí era un poco más complicado. Ah, Pero en sí el trabajo, eh, bueno, sí, hay una parte que es más emocional, pero como te digo, uno le pone las emociones, porque eh, también, como trabajo en la sala, también escucho casos a veces que son un poco complicados, emocionalmente un poco cargados, ¿no? Pero sí, ahí aplico algunas cosas como las que hemos visto acá, de cómo se llama racionalizar, de contener, de meditar bien lo que estoy escuchando. ok, Rafael, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Cómo están tomando sus decisiones hoy en día? ¿Qué es lo que piensan acerca de lo que hacen cuando toman decisiones? A mí me pasa que tengo que pensar en los efectos que esa decisión va, que lo que yo decía en el momento puede suceder. Lo que pasa es que yo soy la secretaria de presidencia de la Corte, cumplo funciones de secretaria de presidencia. Entonces me toca hablar con mucha gente. Entonces, a la vez, cuando me piden, me llaman o me piden opiniones o con la gente que hablo, tengo que también pensar en los efectos de lo que yo estoy diciendo, Ujú. cómo Claudia, pueden repercutir. ujú. ¿Y cómo llegas al conocimiento de cómo podrían repercutir? En rigor de, bueno, de las experiencias, de los casos que me han tocado anteriormente, de, del, no sé, de también de la opinión que tiene mi jefatura también, que uno ya va conociendo más o menos cuáles son los lineamientos frente a ciertos temas. Ujú. Exacto, entonces Mm. también esa visión a futuro de las consecuencias que puede tener una decisión se basa en experiencias previas, ¿cierto? Y en información también disponible en el entorno, como la opinión que sabes que tiene tu jefatura respecto a algo, ¿cierto? Ujú. Sí, Nancy, tienes tu micrófono desactivado. Ahora sí, Ahí está. respecto al en base al autoconocimiento que estábamos viendo y las emociones, yo me di cuenta cuando entré a trabajar en la corte de que mis decisiones se basaban más en lo emocional que en la objetividad. Y con la experiencia he ido aprendiendo y dejando de lado más las emociones, pero me di cuenta, por ejemplo, que yo no podría, o sea, de ser necesario, podría trabajar en un juzgado de familia, pero preferiría que no por todo lo que se ve en familia, todo lo relacionado con los niños, por ejemplo, porque eso me complica mucho emocionalmente. Entonces he ido aprendiendo con el tiempo que hay áreas que yo me costaría mucho trabajar. Si fuera necesario, obviamente uno lo hace, pero tendría que armarme de herramientas para evitar involucrarme mucho. Porque de repente no sé, pues los superiores, los magistrados, tienen que tomar decisiones que a veces no van de acuerdo con lo que yo pienso o creo que podría hacer, pero no es porque ellos no quieran hacerlo, sino que las herramientas que tiene el sistema no se lo permite. No sé si se me entiende. Sí, Por ejemplo, comprendo. hablando, no sé, pues, de las medidas de protección de los niños. Ujú, Entonces, yo considero que los jueces, sobre todo que trabajan en familia, en general todos, pero los que trabajan en familia de repente tienen que eh, no involucrarse emocionalmente en las decisiones que tienen que tomar respecto, no sé, pues cuando hay un pequeño que está pasando problema con sus padres, que tienen que separar de su familia. ujú, Eso y en base a mi experiencia, como la colega que también, yo también trabajo en presidencia y hay casos y he tenido que aprender a no involucrarme para que ellos se vayan con una buena respuesta o no contento, pero por último satisfecho de que uno pudo darle una respuesta que no sé si se me entiende, que no fuera tan emocional, sino que más práctica. ujú. Así es, porque te estás rigiendo por las normas de tu propio trabajo y además también cuando tomas la decisión, por ejemplo, de no involucrarte mucho, también te estás cuidando a ti misma. O cuando Exacto. decides no trabajar en cierta área de trabajo, también te estás cuidando a ti misma, ¿cierto? Sí. Entonces podemos ver que en lo que nos ha compartido Rafael, Nancy, Claudia, siempre vamos observando que nuestras decisiones están permeadas por nuestras emociones. Siempre, como dice acá en pantalla, ¿cierto? Una frase que les puse ahí.
Dice, no somos máquinas pensantes que sentimos, sino máquinas emocionales que piensan. Somos primeramente emocionales y siempre se nos ha tratado de meter la idea, ¿cierto?, de que somos seres racionales y que eso es lo que nos diferencia de absolutamente todo. Sí, tenemos la capacidad y la facultad de racionalizar las experiencias que vamos viviendo. Sin embargo, somos tremendamente emocionales y eso es lo que va guiando por lo general nuestras decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos que decidir entre diferentes opciones, lo que pasa es que se presentan a nuestra conciencia estas opciones como imágenes mentales. Por ejemplo, vemos acá, no sé quién es, puede ser Marco Aurelio, no sé quién será, pero podemos ver acá esta persona, ¿cierto?, que tiene una decisión que tomar respecto a si se toma una bebida caliente o si se toma un jugo frutal. ¿Cierto? Entonces se le presentan en su mente, ¿cierto?, estas imágenes mentales acerca de las opciones que tiene. Si él considerara otra opción más, como por ejemplo un trago con alcohol, también aparecería ahí como otra imagen adicional. Habrían tres imágenes, ¿cierto? Esas son las imágenes mentales que nosotros tenemos cuando tomamos decisiones. Ahora, esas imágenes mentales siempre están asociadas a emociones. ¿Por qué están asociadas a emociones? Porque hay experiencias previas relacionadas con esas imágenes mentales, ¿cierto? Hay recuerdos asociados con esas imágenes mentales que nos hablan de la experiencia emocional que hemos tenido previamente en relación a esas imágenes mentales. Pensemos a lo mejor que aquí esta persona le gustaría mucho a lo mejor tomarse el té o el café que podemos ver acá, pero resulta que tiene dificultades a lo mejor con el movimiento de una de sus manos, con su motricidad, y siempre termina quemándose cuando toma una bebida caliente. Entonces, como no está cerca de las personas que le prestan apoyo en este tipo de situaciones, prefiere tomarse la bebida fría, ¿sí? Entonces, en base a experiencias previas y que son profundamente emocionales, ¿cierto? Estamos tomando una decisión. Entonces, también estas imágenes pueden estar asociadas a emociones de acuerdo a la predicción que yo hago de la decisión que voy a tomar. Como nos comentaban también ustedes por ahí, ¿cierto? O sea, yo también puedo pensar qué consecuencias podrían haber de la decisión que voy a tomar y también en base a eso surgen emociones en mí, ya sea de autocuidado, ya sea emociones placenteras, displacenteras, que me van a llevar a una decisión. Supongamos que frente a esta decisión, por ejemplo, a esta persona le ocurre que con la bebida cítrica suele enfermarse, le da un poco de acidez, ¿cierto? Entonces, pensando en que no quiere esa consecuencia, ¿cierto? Haciendo una pequeña predicción de las consecuencias que esto podría tener, decide que no quiere pasar por eso, porque en verdad como que no se siente bien, al final eso le baja su estado de ánimo. No es un proceso consciente que nosotros llevamos en nuestra mente, pasa muy rápido y es muy automático, pero es así como el cerebro va pensando y haciendo una especie de balance entre el costo-beneficio emocional de las cosas y por eso es que nuestras decisiones están muy permeadas por lo emocional, ¿sí? Entonces, en este caso, decidiría por la bebida caliente, ¿sí? Entonces, tenemos imágenes mentales, que son las opciones que se nos presentan ante una decisión. Y además estas imágenes están siempre asociadas a emociones, ya sean por experiencias previas que hemos tenido relacionadas o por una predicción que yo hago de las consecuencias. Entonces, nuestra parte más racional y nuestra parte más emocional hacen una especie de balance y deciden qué opción es la mejor, ¿sí? Si las decisiones, por ejemplo, fueran solamente racionales, nosotros no sabríamos priorizar lo que realmente es relevante para nosotros. Por lo tanto, la emoción opera como un factor que nos permite a nosotros poder priorizar y organizar la información para decidir la mejor opción que nosotros creemos que sería la mejor en ese momento. ¿Sí? Entonces hay imágenes mentales relacionadas, hay una asociación, ¿cierto?, con experiencias, hay un balance de lo racional, lo emocional y hay una priorización. Y en base a eso yo tomo una decisión. ¿Sí? Se comprende este como proceso rápido por el cual pasamos cuando tomamos una decisión. Y ahora lo vimos como haciendo zoom en cada una de esas partes del proceso, pero pasa bastante rápido en la vida cotidiana. Cuéntenme si hay preguntas acerca de esto en este momento.
Bien, los invito en este momento eh, a que puedan pensar en una situación en la cual hayan aplicado todo este proceso. Porque si bien decimos que en el día a día tomamos las decisiones bastante rápido, tratemos ahora de ir a recordar momentos en que hemos tomado decisiones y tratemos de identificar todos estos momentos en la toma de nuestras decisiones. ¿Cuáles fueron las imágenes mentales que se me presentaron en ese momento? ¿Qué asociación emocional puedo haber hecho con experiencias previas o predicción de las consecuencias? ¿Cuál fue el balance que hubo entre mi parte racional y emocional? ¿Y por qué prioricé lo que prioricé? Les voy a dar un minuto para que evoquen esa información, ¿ya? Y me dan un momento que necesito resolver algo aquí. Si alguien ya pudo realizar el ejercicio y si pudiera comentar acá qué fue lo que observó. Nicole, el ejercicio es alguna situación que ya hemos vivido nosotros y es que hayamos podido aplicar alguna técnica No de una cómo... situación que ya hayan vivido, pero donde hayan tomado alguna decisión, pero evocarla y tratar de mirar detenidamente en esa situación, recordando, mirar detenidamente cuáles habrán sido en ese momento las imágenes mentales que se me presentaron, la asociación que yo pude hacer con experiencias previas, ¿cierto? O predicción de esas consecuencias, cómo fue ese balance que realizó mi parte más racional y emocional y cómo llegué a priorizar una decisión por sobre otra. Como ir hacia atrás y mirar algún momento en que yo haya tomado una decisión y poder ver detenidamente cómo se dieron estos pasos. Voy a dar ahí unos segunditos más. Nicole, ¿Sí, Luis? bueno, a mí me pasó una situación personal, digamos, en el trabajo. Resulta de que se andaba ofreciendo un incentivo para las personas que querían retirarse, Ujú. ¿cierto? Y yo fui una de las personas al principio interesadas. Mandé mi documentación, todo, pero no hice este trabajo emocional y toma de decisiones. Entonces, cuando lo mandé, empecé como mentalmente a imaginar a mi familia, yo mismo, mi salud, asociarlo con otras situaciones, un balance, qué pasaría, digamos, con esa decisión que había tomado y a qué tendría que darle una priorización. O sea, en realidad estaba bien o estaba mal o tenía otras cosas. Y al final yo me retracté de eso y decidí por seguir trabajando, Ujú. porque tomé en cuenta en las imágenes, como le digo, a mi familia, yo mismo, jubilado, con la jubilación que son ahora, que no permiten mucho, digamos, eh, vivir bien. La asociación, digamos, de lo que era y lo que iba a ser, digamos, en el del plano laboral al plano personal, y el balance que en realidad era de pérdida, digamos, en la parte económica. Y priorización, bueno, no había mucha porque a la edad de uno priorización sería que tuviera otro trabajo, otra cosa que hacer, como mantenerme, ¿verdad? Lo único que yo contaba es con mi trabajo y ahorros que hay, pero no es suficiente para un bienestar, digamos, para mí y para mi familia. Entonces yo creo que ahí me caería dentro de estas imágenes mentales. Gracias a Dios, el presidente de la Corte Suprema me sacó de la lista y estoy laborando normalmente. Perfecto, perfecto, Luis. Ahí se ve claramente en la experiencia que tú compartes cómo se van dando estos distintos pasos del proceso de toma de decisiones en las personas, ¿sí? Y finalmente siempre hay una priorización. Y en ese caso tu priorización fue continuar.
¿cierto? En base a todo lo que observaste, la asociación que hiciste, los cálculos, este balance, ¿cierto? Entre razón, emoción. Entonces, esa fue finalmente tu priorización, ¿sí? A Ujú. veces no estamos 100% conformes con lo que estamos decidiendo, pero siempre esa emoción está permeada por emociones y está fundamentada por ciertas emociones, ¿ya? Denme un pequeño segundo de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en un edificio y tuve que abrir el ventanal para que saliera un animalito a la terraza y ahora tengo que cerrar porque se está llenando de frío este lugar. Espérenme. Ahora sí, está como, la lluvia está como con viento, entonces se abre el ventanal y empieza a caer también agua hacia adentro, entonces imposible dejarlo abierto. Bien, ¿alguien más que quiera compartir alguna experiencia, algo de lo que se haya dado cuenta respecto a su toma de decisiones realizando Nicole, esto? ¿Sí? claro, yo estaba tratando de pensar en una situación en específico, pero después me acordé de algo que es súper más, que lo vemos a cada rato, todos los días, que es una cuestión súper fácil. Si hago las cosas ordenadamente y lo hago rápido, no voy a estar a la escuela de la tarde todo agobiado con trabajo súper mal. Entonces, mi decisión es concentrarme en el trabajo, sacarlo lo más rápido posible y así después salgo tranquilo al terminar la jornada. Entonces, tengo la imagen mental de verme a las 4 de la tarde súper agobiado, como, pucha, no alcancé a terminar mis cosas. Entonces tomo la decisión de eh, no tomar atención a otras cosas, sino que dedicarme a mi trabajo. Es algo que hago todos los días. Ajá. Excelente ejemplo, Rafael, porque también podríamos pensar que esa decisión fue racional, porque finalmente estuvo muy basada como en tu comportamiento y el horario, como en datos muy duros. Entonces uno puede asociar eso con que no, es una decisión racional, pero no. En el fondo lo que estaba motivándote a tomar esa decisión tenía que ver con tu tranquilidad emocional cuando llegara ese momento. Ujú. Bien, ¿por qué es importante que nosotros consideremos este proceso de toma de decisiones? Porque de alguna manera nos va a llevar a tomar decisiones de manera más consciente, de manera más informada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a disposición la información emocional sobre lo que nos está ocurriendo, eso nos permite tomar decisiones más en coherencia con nosotros mismos y con los deberes que tenemos también dentro de nuestro trabajo. Entonces, eso nos permite a nosotros poder observar de manera más consciente cómo es que vamos tomando ciertas decisiones, ¿sí? Y ver que la toma de decisiones también está tremendamente relacionado con lo más íntimo de uno, ¿sí? Entonces, importante también saber que las emociones no son de ninguna manera un obstáculo para tomar decisiones, ¿sí? Al contrario, son siempre señales internas que van enriqueciendo el juicio si es que se saben interpretar de manera adecuada. Se comprende, ¿cierto? ¿Hay preguntas hasta acá respecto a lo que hemos visto hoy? Muy bien, ok. Entonces, la inteligencia emocional se puede observar en distintos niveles. Se puede observar en una persona, se puede observar en un grupo de personas y se puede observar también en una organización, ¿sí? La inteligencia emocional podríamos decir que es algo que se puede llevar a grandes grupos de personas. La verdad es que hay como un modelo que establece tres niveles de emociones que afectan al grupo de personas y además también este modelo identifica como unas orientaciones para poder identificar las emociones y luego regularlas. Por ejemplo, a nivel individual tenemos las emociones que cada persona siente en su día a día laboral, ¿sí? Motivación, entusiasmo, frustración, agotamiento. Cada uno de ustedes pasa por distintas emociones a lo largo del día, ¿sí? Ahora, ¿qué se necesita para poder a nivel individual regular o gestionar efectivamente estas emociones? Se necesita, por ejemplo, que en el equipo haya espacios seguros para poder hablar de cómo se siente cada uno, ¿sí? O de repente poder tener espacios donde yo pueda identificar mis propias emociones o comentarlas libremente con algún colega.
No se trata de hacernos terapia entre nosotros, sino que se trata de tener una comunicación que sea abierta, que sea respetuosa, donde el lenguaje acerca de nuestras emociones sea algo validado y no algo que debamos esconder, no algo que debamos guardar, ¿sí? Eso permite que a nivel individual se gestionen mejor las emociones dentro del ámbito laboral. Ahora, tenemos también las emociones grupales, ¿cierto? Nosotros no solamente sentimos a nivel individual, a veces el grupo completo empieza a funcionar con una emoción compartida, entre comillas, que puede ser el entusiasmo, puede ser la desconfianza, puede ser la tensión, puede ser el cansancio acumulado también. ¿Y qué necesitamos en el caso del nivel más grupal para poder gestionar estas emociones? Necesitamos que el equipo pueda evaluarse constantemente a sí mismo, no una evaluación exhaustiva, sino que reflexionar en torno a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos trabajando bien? ¿Nos estamos sintiendo bien en el día a día cuando venimos a trabajar? ¿Nos estamos escuchando entre nosotros? ¿Se está acumulando algún tipo de tensión en el ambiente dentro de este equipo de trabajo? Todas esas preguntas nos van a ayudar a poder identificar nudos críticos emocionales y poder llegar a una regulación más efectiva. Y a pesar de que, bueno, es importante que existan, ¿cierto? Estos espacios grupales de diálogo, de reflexión, sin buscar personas que sean culpables como de ambientes que no son tan positivos, ¿sí? Lo importante no es buscar culpables, sino buscar soluciones, buscar la manera de poder destensar el ambiente. Y dentro de las emociones que tienen que ver más en el nivel de la organización, ustedes como equipos no trabajan de manera aislada, ¿sí? Ustedes también sienten el clima emocional que tiene la propia institución. Sienten, por ejemplo, si dentro de la institución hay confianza, si hay transparencia, si se valora el trabajo, si hay miedo. En el proceder de los trabajadores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se necesita en ese caso para poder regular las emociones a nivel más organizacional? Se necesita que la organización fomente espacios que sean de diálogo amplio y reflexivo, ¿sí? Que en lugares donde se convoque a mucha gente se pueda hablar acerca de cómo estamos funcionando como cultura institucional, por ejemplo. Se pueda también hablar acerca de si las reglas están ayudando o están bloqueando este clima laboral que se percibe en la organización. Todo eso nos permite poder llegar a distintos consensos, distintas reflexiones para poder ir movilizando las emociones que se dan a nivel organizacional. Entonces, nuestras emociones individuales impactan en las emociones grupales del equipo de trabajo y a su vez las emociones de cada equipo de trabajo, departamento de trabajo van a impactar las emociones de la organización en su totalidad. ¿Sí? Entonces, ya desde el trabajo emocional individual estamos aportando muchísimo a la inteligencia emocional que se puede ver dentro de la organización. A veces pensamos que si algo yo una modificación en mi propio comportamiento, mi manera de asimilar mis emociones, no voy a impactar mucho al resto, pero la verdad es que sí. Se va creando un engranaje donde vamos ayudando a que se movilicen de manera mucho más positiva las emociones. ¿Se comprende bien este modelo? ¿Hay preguntas? Bien, bien. Y una herramienta que es tremendamente poderosa, yo diría que una de las más poderosas que tenemos en la actualidad para poder regular las emociones en la organización, ya sea a nivel institucional, grupal, individual. Y no solamente eso, sino que también como prevención del burnout directamente, que es el propósito de este curso, tenemos el mindfulness. Me gustaría preguntarles primero a ustedes qué conocen acerca de mindfulness, si lo conocen, no lo conocen, qué cosas se imaginan acerca de esto. ¿Alguien de ustedes nunca ha escuchado la palabra mindfulness? Todos la han escuchado en algún momento. Ajá.
¿Ya? ¿Han tenido formaciones relacionadas con mindfulness hasta ahora? No. Yo tuve, bueno, yo quedé embarazada entre estallido social, estaba Ujú. embarazada y pandemia, y tuve que acudir a ayuda de psiquiatra, psicóloga, después de haber tenido mi bebé por el tema de la soledad, y ahí la psicóloga me hacía hacer esta práctica que me cuesta pronunciar, pero es muy importante el tema de la respiración, porque a mí me pasaba que sentía que me iba a morir, así como me falta el aire, me falta, y desde ese entonces como que intento practicarlo a diario, el hecho ante alguna situación, cuando me siento agobiada, cualquier cosa, aprender a respirar, es muy importante, ayuda bastante y como que calma los niveles, es impresionante que no, a veces no le damos el valor a respirar, pero es fundamental. Así es otro proceso automático en nosotros, así como la toma de decisiones que hablábamos recién, ¿cierto? Entonces, no nos detenemos a observar cómo es que se da nuestra respiración ni los beneficios que tiene el regular nuestra respiración. O sea, beneficios a nivel de sistema nervioso. Nosotros ya, por el hecho solamente de enlentecer nuestra respiración, respirar más lento, le estamos indicando ya a nuestro sistema nervioso que estamos entrando en un estado de calma. Así se está incendiando todo alrededor nuestro. Puede ser un recurso que nos puede ayudar a mantener nuestro organismo un poco más calmo. ¿Sí? Alerta de todas maneras, pero un poco más calmo, solamente con regular la velocidad de la respiración. La respiración está muy relacionada con mindfulness, pero mindfulness no se trata solo de respiración. Ya vamos a No, explicar. disculpe, eso le iba a comentar que es que para mí me quedó muy marcado el tema de la respiración, pero tiene que ver también con vivir el presente, no tampoco el pasado ni el futuro, porque a mí me agobiaba bastante qué va a pasar con mi bebé, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar conmigo. Entonces era como respira y vive el presente, sí, vive el ahora, el ya. Ujú. Así es. ¿A cuántos de ustedes les parece que la frase vive el presente, no te preocupes por el pasado y el futuro, a cuántos de ustedes les parece que es algo muy idealista, muy cliché, muy así como, ya sí, fácil decirlo, pero no es tan simple? No, no es simple porque uno viene cargado de las experiencias anteriores y en base a eso toma decisiones para el futuro. Por eso no es fácil. Yo creo que hay que aprender a hacerlo, de decir, no, yo voy a llevar el día a día, tomar las mejores decisiones que no me afecten en el futuro, pero en mi caso encuentro que es muy difícil hacerlo. Ujú. Ok, me parece súper interesante lo que comentas, Nancy. Estas experiencias previas, que era lo que veíamos, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Desde la perspectiva del mindfulness, con esto les adelanto un poco, desde la perspectiva del mindfulness, es importante solamente sostenerlo como información disponible para tomar una decisión, pero no engancharnos excesivamente a lo que emocionalmente nos puede provocar ese recuerdo, esa experiencia. Ya lo vamos a explicar mejor, porque incluso puede sonar contradictorio con lo que hablábamos recién de la toma de decisiones, pero ya lo vamos a explicar mejor. ¿Qué más sabemos acerca de mindfulness? Eh, a mí me pasó, ahora le doy nombre en realidad, que no sabía cómo precisarlo, pero yo hace un par de años atrás tuve un tema de salud muy delicado. Entonces me tocó hacerme como varias operaciones Ujú. y mi psicóloga tuve en tratamiento también, me decía, no pienses en lo que va a pasar en la operación, porque yo estaba muy condicionada al tema de la operación, sino que era, ya, piensa que vas a ir vas a recorrer el camino no sé, al laboratorio a hacerte el examen. Y solamente piensa en eso, no pienses en el resultado si va a ser bueno o malo. ¿Y eso te Ah, resultaba fácil de sí, hacer? me resultó mucho más fácil pasar por ese proceso eh, por esa técnica. O sea, solamente pensaba, ya, voy a hacerme el examen. Ya, después, el día de la operación llegaba ya, tengo que llegar a la clínica. Ya, después ya, bueno, ya pasó todo, afortunadamente salió todo bien, pero igual fue un proceso, o sea, esa técnica igual me ayudó mucho eso,
mentalmente. Ujú, perfecto. ¿Lo pudiste llevar a otras experiencias de tu vida y seguirlo practicando actualmente? Y actualmente me cuesta un poco en ese sentido, pero no lo había asociado al concepto que usted que da ahora. Entonces, ahora que estoy recordando, digo, ah, eso es, Bueno, el concepto todavía no lo damos, pero hemos estado haciendo claro, como lluvia de ideas y aproximaciones acerca de qué claro. puede ser. Pero Ujú, para, ya que estamos entregando como información súper valiosa desde la experiencia de ustedes, saber que el mindfulness es la capacidad que nosotros tenemos de estar presente de forma intencional, sin juzgar la experiencia y con apertura. ujú, ¿Sí? El mindfulness, más que una práctica, es un estado mental. Por lo tanto, es un estado mental en el que yo incluso puedo vivir gran parte del tiempo de vigilia, el tiempo que estoy despierto. Y idealmente que así pueda ser, no siempre porque nuestra mente tiene una red por defecto que es la divagación mental. Nuestra mente siempre va a estar disparando ideas, pensamientos, deseos, necesidades, siempre. Es el trabajo de nuestra mente, ¿cierto? Sin embargo, el mindfulness nos propone que nosotros podamos, de alguna manera, bajar un poco el nivel de ruido mental que eso genera, anclándonos en algo del presente. Ya les voy a hablar acerca de lo que es un ancla, anclándonos en el presente, pero de manera intencionada, ¿sí? Y cuando yo me anclo en el presente, ya sea una experiencia adversa, ya sea algo que no me agrada, algo que sí me gusta mucho, lo importante es no juzgar la experiencia, no pensar esto me gusta, esto no me gusta, o incluso en la misma práctica de situar nuestra mente en el presente, no juzgarnos a nosotros mismos y decir esto no es para mí, yo no sirvo para realizar este tipo de cosas, porque finalmente el juicio que va generando nuestra mente, a pesar de que es un mecanismo natural, genera muchísimo estrés en nosotros mismos y va modificando la experiencia real que estamos viviendo. Entonces, es importante bajar el ruido a esa voz tan juiciosa que hay siempre en nuestra mente y tener apertura. Tener mente de principiante, observar la experiencia con curiosidad, ¿sí? Bien, esto es coincidente con lo que ustedes comentaban, ¿cierto? El estar anclados en el presente. Y en el estar anclados en el presente se ve la respiración como una herramienta muy potencial para anclarnos en el presente, porque nuestra respiración está siempre sucediéndonos. No va a haber un momento en que nosotros digamos, "Ay, ayer no respiré de las 4 a las 8 de la tarde". No, siempre nos está sucediendo la respiración en el presente. Entonces, utilizar la respiración como una herramienta de anclaje en el presente es buenísimo, es importante. Ahora, nosotros tenemos distintas vías de anclaje, ¿sí? Y esas vías de anclaje son nuestros sentidos: la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, ¿cierto? Por ejemplo, yo les invito que en este momento ustedes puedan seleccionar un objeto que tengan cerca, que puedan tomar en su mano. Yo, por ejemplo, voy a tomar un lápiz que tengo acá. Tomen un objeto que tengan ahí cerca. Muy bien. Los invito a que exploren con curiosidad el lápiz con su visión, simplemente con la visión. Lo observen, miren detalles que no habían visto antes en este objeto. Déjense sorprender por cosas de las cuales no habían notado antes. Observen el color, observen el tamaño. Y también pongan su atención en cómo se siente este objeto al tacto con mi mano. La dimensión que logro palpar con mi tacto, la textura que tiene, si es rugoso, si es liso, si es blando, si es duro. Muy bien. Pueden dejar ese objeto ahí, donde estaba. Lo que hicimos fue traer
nuestra mente al presente, anclándola en un objeto. Y la anclamos a través del canal de nuestra visión y de nuestro tacto, ¿sí? Pero esto también podía haber sido, por ejemplo, un alimento. Podíamos haberlo explorado con nuestro olfato y también con nuestro gusto, ¿cierto? Podía haber sido también un objeto que emitiera algún tipo de ruido. Podríamos también explorarlo con nuestra audición, ¿sí? Todo eso nos permite a nosotros anclarnos y conectarnos atencionalmente con una experiencia del presente. En este caso, la experiencia fue el objeto que ustedes tomaron. Una experiencia del presente puede ser cómo se siente mi cuerpo en este momento. Una experiencia del presente puede ser también cómo se siente mi respiración en este momento. Puede ser incluso observar, sentarme en un parque y observar, ¿cierto? Eso también puede ser una experiencia del presente. Estar sentado en mi oficina, en mi escritorio y darme un momento de poder mirar lo que hay en mi escritorio y poder a lo mejor darme cuenta de que, uy, ayer dejé esto acá y no me había dado cuenta y lo andaba buscando, ¿sí? Es tratar de anclar nuestra atención de manera intencional. Nosotros muchas veces, bueno, a mí me gusta mucho mostrar esta imagen porque creo que es súper ilustrativa acerca del mindfulness. Nosotros muchas veces, como yo les digo que nuestra mente funciona así por defecto con esta divagación mental, nuestra mente muchas veces se ve de esta manera, se ve tremendamente llena, ¿sí? Una mente llena de preocupaciones, de situaciones, de cosas que van a pasar mañana, cosas que pasaron el año pasado. Nuestra mente, por lo general, siempre está así. De hecho, de acuerdo a las investigaciones, las personas pasan cerca del 47% de sus horas de vigilia, es decir, las horas que están despiertos, pensando en algo que no es lo que están haciendo en el momento presente. Imagínense, casi la mitad del tiempo que pasamos despiertos estamos pensando en algo que no es lo que hacemos en el presente. Y ahí vemos, por ejemplo, cuando vamos manejando un auto y no nos damos cuenta desde que nos subimos, los semáforos que pasamos, la gente que cruzó, hasta que llegamos al trabajo, por ejemplo. Ahí nos pasa cuando, por ejemplo, vamos al computador, redactamos un informe y lo enviamos y no nos dimos cuenta en realidad si es que, no sé, si le pusimos la firma o si incorporamos cierta información que era importante. Eso es funcionar en piloto automático, ¿sí? Es como no estar consciente de la experiencia que estamos viviendo. Y eso suele pasar cuando nuestra mente está muy, muy llena de cosas. Y a su vez, cuando la mente está muy llena de cosas, se ha observado que es cuando las personas más aumentan sus niveles de estrés, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen nosotros vemos a esta persona que está paseando con una mascota, ¿sí? Y si nosotros pudiésemos ver la mente de cada uno, en la mente de esta persona vemos una mente llena, pero en la mente de esta mascota, ¿qué es lo que podemos ver? Así, concretamente, ¿qué vemos? El paisaje. El paisaje, el presente, lo único que Ujú. está ahí presente, que ellos están paseando por un parque, ¿cierto? A lo mejor si esa persona tuviese la capacidad de mantener una mente plena, que es esta situación de acá, si tuviese esa oportunidad, a lo mejor conectaría con lo que observa en ese paisaje, con la sensación del viento en su cara, con el ruido de las hojas de los árboles, con a lo mejor el tacto de la planta de sus pies con el pasto del parque, ¿cierto? Eso es conectar con las sensaciones y la experiencia del presente, ¿sí? Utilizar los sentidos a disposición de poder conectar con la experiencia que estoy viviendo en este momento, ¿sí? Entonces, pregunta sobre el mindfulness, sobre como la definición para saber si ha quedado clara o si hay que esclarecer algún punto. Ok, ¿cómo llegamos nosotros a tener una mente más plena y no tan llena? Nosotros hablábamos de que nuestro cerebro es tremendamente plástico y lo que necesitamos es reforzar ciertos comportamientos para poder construir nuevos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros en el mindfulness tenemos prácticas formales y prácticas informales. Las prácticas formales son prácticas, por ejemplo, que derivan mucho de la meditación.
¿sí? Prácticas donde nosotros tenemos una metodología para poder llevar a cabo un ejercicio de mindfulness. El tiempo que dispongo, la posición del cuerpo, dónde voy a anclar la atención, si es que es una meditación que a lo mejor me va guiando a ciertos puntos específicos, etcétera. Todo eso es una práctica formal de mindfulness. Prácticas formales de mindfulness tenemos, por ejemplo, meditar poniendo atención a la respiración, caminar siendo consciente de las sensaciones en la planta de los pies también es un tipo de meditación formal en mindfulness. Un escáner corporal, meditar visualizando distintas partes del cuerpo. Eso también es una meditación más formal de mindfulness. Que si bien no lo vamos a abordar todas esas prácticas ahora, igual me gustaría aportarles con una pequeña práctica que pudiésemos hacer hoy antes de terminar la clase. Y las prácticas informales se caracterizan por ser prácticas que nosotros realizamos de manera cotidiana sin necesidad de tener una metodología para realizar el ejercicio. Y ahí nosotros vemos prácticas, por ejemplo, cuando estamos tomándonos un café y nos centramos, por ejemplo, la atención, ¿cierto?, en el olor que tiene el café. Y me quedo un momento ahí, sintiendo las sensaciones de percibir el olor de este café. Es una práctica informal, lo puedo hacer en cualquier momento en que me esté tomando una taza de café. Cuando tomamos el objeto que estaba en nuestro escritorio y desanclamos la mente de lo que estábamos viendo en la clase y la anclamos directamente en las sensaciones que nos entregaba este objeto, también estábamos haciendo una práctica informal, que podemos hacerla en cualquier momento del día, ¿sí? Nos saca por un momento de la mente llena y nos lleva a una mente más plena, un poco, que se siente un poco más liviana. Bien, entonces me gustaría invitarlos y guiarlos en un pequeño ejercicio de mindfulness, ¿sí? Esta es una práctica formal, es una meditación de 3 minutos con atención en la respiración, ¿ya? Y que además también les va a quedar como recurso para que ustedes mismos la puedan realizar en algún momento en que sientan que se elevan mucho sus niveles de estrés. Entonces los voy a invitar en este momento a que primero adopten una postura, ¿sí? Van a sentarse en su silla cómodamente, van a tratar de poner sus glúteos completamente sobre la silla, la planta de los pies completamente sobre el suelo, no de puntillas, completamente sobre el suelo, dejar caer las piernas. Su espalda debe estar recta pero no rígida, ¿sí? Debe ser una postura que principalmente se guíe por lo que a mí me hace sentir cómodo. Entonces vamos a poner nuestra espalda recta, no rígida, y vamos a tratar de inclinar un poquito la cabeza, como si algo nos tirara desde la coronilla, ¿sí? Y vamos a bajar el mentón un poquito. Entonces en esa postura los voy a invitar a que vayan cerrando sus ojos. Si les es incómodo cerrar los ojos, pueden anclar la vista en un punto fijo y bajo para que no se distraigan. Y vamos a realizar 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando lentamente por la boca. Inhalamos, exhalamos. Una tercera vez. Muy bien. Y ahora vas a llevar tu atención, perdón, a tu respiración y vas a percibir con apertura y con curiosidad cómo se siente la respiración en tu cuerpo. Las sensaciones que te aporta cada inhalación, cada exhalación. Vas a llevar tu atención a algo más específico, como, por ejemplo, cómo se siente la inhalación cuando ingresa por tus fosas nasales.
Permítete descubrir si es un aire tibio, un aire frío. Observa cómo se siente el roce de esta respiración con los vellos que están dentro de la zona nasal. Observa cómo se expanden ahora tus pulmones con cada respiración. Y quédate ahí observando un momento el movimiento de tu caja torácica y tu abdomen. Si un pensamiento viene a tu mente, simplemente lo vas a dejar pasar como si fuera una nube que va pasando por el cielo, sin engancharte, y vas a volver con amabilidad a focalizar tu atención en lo que estabas, en el movimiento de tus pulmones, de tu abdomen, con cada respiración. Lleva tu atención ahora a la sensación de tu cuerpo cuando exhalas, esa sensación cuando has botado todo el aire de tu interior. Quédate ahí y explora con curiosidad, observa. Recuerda nuevamente que si un pensamiento viene a tu mente, lo dejas ir, lo sueltas y vuelves amablemente al ejercicio. Voy llevando mi atención ahora a la sensación del aire cuando sale por mi boca, ¿cierto? Y me permito observar si es un aire frío o incluso más cálido del que había ingresado anteriormente. No hay ningún otro lugar donde debas estar en este momento, solamente aquí, presente, anclado en tu respiración. Poco a poco, en las medidas que te vayas sintiendo cómodo o cómoda, te invito a que vayas abriendo lentamente tus ojos, realices una última respiración profunda y le des a tu cuerpo la movilidad que necesita. Quizás estirar un poco la espalda, los brazos, el cuello. Ya. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pasó con el ejercicio? De hecho, me siento un poco más relajado y sí pude darme cuenta de cosas, detalles que antes no, quizás no había notado. O sea, el hecho de fijarse en la sensación, en pequeñas cositas, pequeñas sensaciones que ocurren durante la respiración. Súper.
A mí me pasa algo físico. Cuando hago este tipo de ejercicio me da por bostezar. Sí, no sé en qué va, pero trato de concentrarme plenamente en la inspiración y expiración, pero empiezo a bostezar. ¿Debo tener algún problema por ahí? No, es el reflejo de que te has podido relajar también con el ejercicio. Cuando hacemos prácticas formales de mindfulness, nos pasa que nos relajamos, pero la relajación no es el objetivo del mindfulness, se da por consecuencia. Pero el objetivo del mindfulness es trabajar con nuestra mente, a poder prestar atención a una experiencia del presente. Entonces estamos todo el rato trabajando en eso, requiere esfuerzo mental. De hecho, no es posible que nosotros, por ejemplo, podamos dejar nuestra mente en blanco. Si nosotros tratamos de dejar nuestra mente en blanco, una, nos vamos a frustrar porque es imposible, y otra, probablemente nuestra mente va a empezar a divagar mucho más en muchas cosas, porque nuestra mente lo que necesita es anclarse en algo para poder sentirse más liviana, para no tener todo este ruido mental que podemos ver de la mente llena. Entonces, el hecho de que se puedan focalizar en algo les permite ya poder tener una mente un poco más plena. En ¿Qué mi más? caso, en mi Ujú. caso fue muy bueno porque, claro, es cierto que uno tiene la mente llena de cosas, lo que tengo que hacer, lo que me falta, lo que dejé de hacer, pero a medida que estábamos haciendo el ejercicio traté de concentrarme en el sonido de la lluvia. Y eso permitió evadirme un poco de los pensamientos que por lógica se le vienen a uno a la mente cuando está en este tipo de ejercicio. Está perfecto. La lluvia puede ser un elemento para anclarme en el presente. Ujú. Está súper bien. Bien, en ciertos momentos del ejercicio yo les indicaba que si un pensamiento viene a su mente, pensamientos que están relacionados con el trabajo que debo cumplir, con los propósitos para o compromisos para mañana, lo que pasó la semana anterior, etcétera, vamos a hacer ese ejercicio de dejarlo pasar simplemente, no engancharnos, porque las personas solemos creerle demasiado a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están sesgados por nuestras experiencias previas y también nuestras emociones asociadas, entonces eso puede generar que nuestra percepción de la experiencia pueda ser un poco tergiversada. Entonces es importante que cuando vemos llegar un pensamiento simplemente nos demos cuenta. Uno, no nos juzguemos, no nos critiquemos y digamos, en realidad no me puedo concentrar en este ejercicio no es para mí, eso ya es juicio, ¿cierto? ¿Cómo identificamos que estamos emitiendo un juicio? Porque estamos evaluando una situación, ¿sí? Ese es el juicio. Y es muy importante que lo dejemos pasar y si se nos hace más amigable, visualizarlo como si fuera una nube que va pasando por el cielo. Porque las nubes las vemos pasar, pero no nos enganchamos en la nube, no nos vamos con la nube, ¿cierto? Sino que nos quedamos acá, en el presente, simplemente lo miramos pasar. Entonces, como una manera de observar lo que hay en nuestra mente, pero sin quedarnos enganchados a lo que eso nos genera, lo que eso nos provoca. Y recordemos que nuestros pensamientos son tremendamente potenciales en cuanto a poder generarnos emociones. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, esta técnica este estado mental, más bien dicho, que deriva de prácticas meditativas más orientales, ha ganado mucha popularidad, sobre todo en el ámbito organizacional, porque tiene muchísimos beneficios a nivel de reducción del estrés. Entonces, en este curso que pretende la minimización de la sintomatología del síndrome de burnout, el mindfulness se convierte en una herramienta tremendamente poderosa para nosotros poder combatir esa sintomatología, ¿sí? Lo importante es que este ejercicio que acabamos de hacer, de desengancharnos de nuestros pensamientos y anclarnos en el presente, lo puedan hacer constantemente para ir entrenando nuestra mente. Al principio va a costar un poco más, después se va automatizando un poco, ¿sí? Entonces, el mindfulness dentro del trabajo es esta práctica de prestar atención de manera consciente, de manera deliberada, al momento presente mientras se está realizando el trabajo o mientras se interactúa en el entorno laboral. Podemos tener prácticas formales como la que acabamos de hacer, pero también podemos realizar
prácticas informales, como yo les contaba. Y aquí yo les quiero dejar una serie de prácticas informales que ustedes pueden ser conscientes desde ahora de que pueden realizarlas dentro del trabajo y que no van a invertir mucho tiempo ni mucha energía en poder hacerlo, como por ejemplo respirar antes de responder un correo electrónico que es difícil, hacer una pausa consciente al cambiar de una tarea a otra, tener atención plena al caminar por la oficina, por ejemplo, las sensaciones de la planta de mis pies, lo que observo alrededor, ¿cierto? Observar con curiosidad, con apertura. Tener a lo mejor una pequeña alarma que nos permita, ¿cierto? Un par de veces al día hacernos una pequeña pregunta, ¿dónde está mi mente ahora? ¿Sí? Y con eso ya generamos un estado más mindful y también nos permite poder ir entrenando nuestra mente de manera más intencionada si ponemos algunos recordatorios. Tomar el café, ¿cierto? O la colación con atención plena, atención a las texturas, a los olores, a los sabores, todo eso nos permite anclarnos también al presente. Generar un silencio consciente de 1 minuto. Eh, Tener contacto con la respiración en momentos de tensión, sobre todo quizás al ingresar a una reunión, al enfrentar algún momento difícil o desafiante dentro del trabajo también. Quizás poder también mirar conscientemente por alguna ventana o algún espacio al que puedan observar el cielo, el paisaje o algún patio que tengan dentro del lugar donde están. También me permite desanclar de lo que estoy haciendo en este momento y poder anclar con una experiencia del presente. Bien, y el mindfulness entonces nos va a servir para muchísimas cosas, ¿sí? Nos sirve para estar presente, para prestar atención a lo que estamos haciendo en este momento sin quedarnos atrapados en el pasado ni tampoco adelantarnos al futuro. Nos permite además también respirar conscientemente, utilizar nuestra respiración como una potente herramienta, como un ancla para poder calmar la mente y volver al presente en momentos de tensión. Nos permite también bajar el estrés, ¿cierto? Al practicar el mindfulness vamos aprendiendo a responder con calma en vez de reaccionar con ansiedad. Nos permite también mejorar la atención, mejorar el foco, la concentración. Estar presente nos ayuda a concentrarnos de mejor manera, a cometer, por lo tanto, muchos menos errores en nuestro trabajo. También nos permite decidir con mayor claridad, nos permite observar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, antes de decidir, ¿cierto? Y no actuar por impulso, ¿sí? Nos permite este espacio entre el estímulo y la respuesta, que es nuestro comportamiento y nos permite tomar decisiones más conscientes. También nos permite responder con mayor equilibrio. Vamos entrenando la mente para no engancharnos con todo lo que nos molesta, con todo lo que nos irrita. Nos damos un espacio para poder elegir cómo actuar. También nos permite ser mucho más empáticos, porque al estar presente también estamos escuchando y entendiendo mucho mejor a las demás personas. También, por consecuencia, esto ayuda a mejorar el clima laboral. Cuando hay más presencia, hay mucho menos conflictos y hay más respeto también entre los colegas, los compañeros de trabajo. También nos ayuda a tener relaciones más sanas. Va mejorando de alguna forma el mindfulness, la forma en que nos comunicamos y en que nos relacionamos con las personas que están en nuestro equipo de trabajo. Y también fortalece la resiliencia porque nos va ayudando a enfrentar momentos que son difíciles con mucha más calma. Nos va ayudando a adaptarnos y a poder seguir adelante sin colapsar o sin desbordarnos emocionalmente. ¿Qué les parece esto del mindfulness? ¿Les parece una herramienta efectiva para poder combatir el estrés? Muy bien, bien. Recuerden que la asistencia la vamos a pasar ahora al final de la clase, ¿ya? Entonces, para finalizar, recordar que la inteligencia emocional en la empresa o la organización se refiere a la capacidad de los empleados y líderes para comprender, manejar, utilizar, ¿cierto?, sus emociones de manera efectiva en el entorno laboral. Y la inteligencia emocional y el mindfulness en la empresa contribuyen significativamente al éxito organizacional y al bienestar de todos los empleados y todas las personas. Bien, hemos finalizado el contenido de la clase de hoy. Quiero dar primero unos minutitos a saber si hay preguntas acerca del contenido, comentarios acerca de lo que hemos visto hoy y luego voy a pasar a asistencia.
¿Hay preguntas, dudas acerca de algo que no haya quedado muy claro? No, por mi parte. Gracias, Todo Rafa. claro. Gracias, Nancy. Bien, parece que más preguntas, o sea, preguntas no hay. Entonces, el día de hoy hemos abordado, ¿cierto?, todo lo que es la inteligencia emocional en la organización y cómo nos podemos beneficiar de estas distintas características y también de esta herramienta del mindfulness. Voy a pasar la asistencia. Ustedes me van comentando, como siempre, si están presentes, ¿ya? Y para aquellos que no se hayan conectado desde el primer momento a esta clase, eh, yo les preguntaba si habían tenido oportunidad de conectar con las personas de sus equipos de trabajo. Entonces tengo entendido que no conocen correo de contacto de sus compañeros. Entonces voy a volver a enviar un documento donde además de salir los nombres de quienes componen los grupos de trabajo, va a aparecer el correo electrónico. Entonces yo sugiero que se escriban por correo y ahí organizan la mejor manera de comunicarse para realizar este trabajo, ¿ya? Denme un momento. Nicole, Sí, María José. no, no, Ada. Ah, perdón. Sí, disculpa, Uy, te quiero hacer una le consulta. escuché la voz muy parecida a María José. Mira, Dígame. mi consulta es si ya está designado el tema en el que tenemos que trabajar o todavía no se ha indicado. Sí, en la plataforma hay una pauta del trabajo grupal. Es principalmente un caso y ese caso lleva 3 preguntas de desarrollo donde tienen que Ah, aplicar los conocimientos. Entonces ahí busca en la parte del trabajo, el segmento del trabajo grupal ¿ya? y ahí va a aparecer el documento donde se dan las indicaciones de qué deben hacer. Entonces Ah, lo pueden perfecto. comenzar a hacer desde ya. Ujú. Ya, ok, gracias. Bien, Janet Hernández, Presente. Claudia Vega, Presente. Gloria Zambrano, Presente. Ada Monsalve, sí, habló recién. Presente. Romina Cid, Presente. Luis Salazar, Presente. Rafael Villar, Estoy presente. Rosa Araya, Rosa Araya. Voy a mirar si... Sí, está conectada. Ok. Carolina Abrigo, Presente. Alejandra Aros, Presente. Erna Chandía, Presente. Patricia Faúndes, Presente. Elizabeth González, Elizabeth está con licencia. ya, gracias. Nancy Lara, Presente. Cecilia Valencia, Presente. Bernardo Díaz, Presente. Lucía Cancino, Presente. Sandra Muñoz, Presente. Enrique Herrera, Enrique Herrera, Andrés Badilla, Presente. Jeremy Román. Presente. Perfecto. Tengo ausente, por si estuvieran ahí me corrigen. Enrique Herrera, Elizabeth González, solo eso.
Bien, nos queda entonces nuestra última clase sincrónica que vamos a tener el siguiente jueves. Nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana y cualquier duda que va quedando, anótenla por ahí y la podemos realizar al inicio de la próxima clase, ¿ya? Los dejo con María José. Gracias, Ok, Nicole. gracias. Sí, yo quería hacerle un recordatorio. Ustedes tienen comisión de servicio por todo el día de hoy. La idea que terminada esta clase sincrónica, ustedes se conecten a la plataforma Estudios Virtuales, revisen los contenidos, puedan ir avanzando en los conceptos, para que las próximas clases puedan ir ya más avanzados. Entonces, les pido porfa que les va a ayudar mucho para que ustedes puedan ir entendiendo aún más la capacitación que hace Nicole. Así que les pido que puedan meterse a la plataforma, navegar ahí, y ahí va a estar todos los contenidos y la información sobre el trabajo grupal, está todo ahí en la plataforma para que puedan meterse. Eso es. Una cosita, Consulta, María perdón, José, perdón, consulta. sí, un pequeño paréntesis. Quería sugerir que de aquí a la siguiente sesión, los que quieran, los que puedan, pongan en práctica momentos de mindfulness para que la próxima clase me puedan comentar si es que les va siendo amigable la práctica, si es que les sirve o no, y ahí poder ir ayudándoles si tienen dudas. Solo como sugerencia, eso. Eh, Sandra. Sí, la consulta, yo he estado revisando la plataforma, de verdad, no soy muy tecnológica. Uno misma se empieza a limitar en esas cosas. He estado revisando la plataforma, pero el trabajo grupal está en el módulo 4, ¿cierto? Porque hay que ir haciendo actividades de cada clase. Hay una casilla que se llama trabajo grupal. Y en esa casilla donde están todos los módulos, adentro de esa casilla está la información del trabajo grupal, con la lista de los grupos. No es que estén dentro de los módulos, están fuera de los módulos en un casillero que se llama trabajo grupal. Ah, ok, voy a buscar. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias, Nicole, por tu clase. Como siempre, muy buena. Gracias a ustedes. Que Gracias. estén bien, que tengan Gracias, buen Chao. día. chao. Gracias Igualmente, a Muco, todos. cuídense. Chao, chao. Chao.